pues sigámonos regocijando de la presencia del Señor, que pues es lo que Él más desea, ¿no? Que le demos ese espacio que Él necesita y se merece en nuestra vida y en nuestro corazón, y en este mes tan lindo que ya vamos avanzando en el mes dedicado al Sagrado Corazón de Jesús. Por eso les quiero invitar para que hagamos esta oración de consagración y ofrenda. Y dice: te ofrezco, oh Dios mío, mis pensamientos para pensar en ti, mis obras para obrar según tu voluntad, mis trabajos para padecerlos por tu amor y por la salvación de las almas. Concédenos hoy y siempre la gracia de purificar la memoria, refrenar la lengua, mortificar los sentidos y dominar los sentimientos del corazón. Haz que procuremos obedecer a los superiores, atender a los inferiores, sacrificarnos por los amigos, perdonar a los enemigos y dar a los demás el trato que quisiéramos recibir. Concédenos, oh Señor, conocer cuán frágil es lo terreno, cuán grande es lo celestial, cuán breve lo temporal, cuán duradero lo eterno, y cuán digno eres tú de ser amado con todo el corazón y con toda el alma. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. En vos confío. Sagrado Corazón de Jesús, En vos En confío. vos confío. Sagrado Corazón de Jesús. En En vos vos confío. confío. Bueno, muy bien. Hoy llegamos al bloque de aprendizaje número 14, ¿no? ¿Cómo nos ha ido de bien? Felicitaciones. Y en este bloque de aprendizaje número 14, tiene 3 punticos muy pequeños, pero muy dicientes, que están en la página 59, 60 y 61. En la página 59, 60 y 61. Sus 3 punticos que tenemos en este bloque de aprendizaje son: volver la atención a la iglesia hacia la salud mental. Como la iglesia siempre trabaja en el campo integral, siempre piensa que cuando mentalmente está bien el ser humano, puede orientar y dirigir toda su vida emocional, espiritual, intelectual, afectiva, económica, en una buena dirección que nos hace felices, nos hace exitosos y nos hace seres que podemos contribuir a los demás. El segundo punto es: el cuidado de la salud mental está arraigado en las Escrituras. Las Escrituras siempre nos hablan de que quiere lo mejor para el ser humano. El mismo Cristo luchó para sanar mentalmente a muchas personas, inclusive poseídas del espíritu maligno. Y el tercer punto, que es también muy hermoso: la espiritualidad y la salud mental, tratando la mente, el cuerpo y el espíritu, que ya lo hemos trabajado en algunos de los otros bloques, y en el bloque anterior habíamos tocado también las 3 partes, que es cuerpo, mente y espíritu, y vuelve y se toca, pero de una manera más profunda. Por ello, les quiero presentar al padre Aquiles Trujillo. Él estará con ustedes en este día y lo recibimos con gran alegría. Padre, bienvenido. Muchas gracias, padre. Bueno, muy buenas noches para todos ustedes. Agradezco al padre Orlando
esta oportunidad que me brinda para compartir con ustedes y tantas otras personas que están interesadas en un tema tan importante como es la salud mental y que a todos nos compete. A todos y cada uno de ustedes mi saludo, mi bendición y cuentan con mi oración siempre. Este tema es de imperiosa necesidad. En ese primer punto, como ustedes pueden observar, volver la atención de la Iglesia hacia la salud mental. Qué bonito saber que la Iglesia está tomando conciencia cada día más de esto, porque es nuestra misión, la misión de servir, de ayudar, de escuchar sobre todo, de permitirle a los demás que lleguen con confianza a nosotros. La falta de salud mental es una de las causas de incapacidad en todo el mundo y enfermedades como las dimensiones cardíacas y la diabetes y tantos otros. Los problemas de salud mental son una combinación de factores que incluyen el entorno familiar, la biología, la personalidad, la espiritualidad, momentos difíciles, sean comunitarios, familiares, como la pobreza y el problema de violencia. El caso de la familia. ¿Cómo tenemos que trabajar y ayudar a la familia? Primero, para que tome conciencia que es la base fundamental de la sociedad y de la iglesia. Por lo tanto, hay que trabajar la educación de los papás, papá y mamá. De todas maneras, esto es darle base a la sociedad, a la iglesia. En segundo lugar, el cuidado de la salud mental está arraigado en las escrituras. Qué bello saber y que esto lo entendamos todos, que tenemos un Dios cercano, un Dios amigo, un Dios que se interesa por todos y cada uno de nosotros. El profeta Isaías, como bien ustedes lo miran en su cartilla, capítulo 61, me ha enviado a sanar los corazones heridos. Hoy nos preguntamos de qué manera se hiere un corazón. El corazón se hiere no solamente de forma física, sino de forma moral y de forma espiritual. Y son las heridas más difíciles de sanar. Por eso sabemos que el único que sana y libera un corazón
de esta manera es el Señor. Daremos el paso más adelante, la necesidad de la vida espiritual y la oración. El profeta Jeremías, ahí lo vemos en el capítulo 31, y cambiará su lloro en gozo y le consolaré y lo alegraré en su dolor. ¿Quién hace eso? Un verdadero amigo. El amigo es el que está en las buenas y en las malas. Ese es el Señor. En esa profecía de Jeremías, ya la Santísima Trinidad está obrando. Y ya en la segunda persona de la Santísima Trinidad, Jesús, aquel que viene de forma personal, igual a nosotros menos en el pecado, ya es identificado como el verdadero amigo, el que libera y sana. En el Nuevo Testamento, y recorría Jesús todas las ciudades y aldeas enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y dolencia del pueblo. Continúa entonces, ya en Jesús, ya se realiza en él eso anunciado en el Antiguo Testamento. Un tercer punto, la espiritualidad y la salud mental. Para llegar a descubrir fundamentales ayudas para la salud mental, son los componentes emocionales, espirituales y culturales de la sanación. Ahí nos lo dice, afirmó el reverendo Renato Santos, encargado de la atención espiritual. Existen abundantes pruebas que respaldan la noción de que nuestros valores espirituales y nuestros comportamientos pueden conducir al bienestar físico y espiritual. La espiritualidad. Entonces preguntémonos, ¿qué es la espiritualidad? Es la vida interior. Lo que tenemos dentro, en lo más íntimo de cada uno. Esto es la conciencia. Y la conciencia sabemos que es el juez más íntimo de la persona. Llegamos a decir en verdad que la conciencia es la voz de Dios. Y qué hermoso cómo ella o nos amonesta o nos aplaude. Qué ayuda tan grande cuando uno se equivoca. ¿Por qué se siente un poco triste? ¿Por qué no se siente bien? Es la conciencia. Y lo comparo como un grillito, un grillo. Yo soy del campo, soy campesino. Y sabemos que un grillito es ese animalito que chilla y chilla y no nos deja dormir y lo buscamos por todas partes. Y resulta que está de pronto debajo de la chancla.
ahí al pie de la cama y la estaban buscando por otros lados. Así, analógicamente, comparo la conciencia. Y eso de amonestarnos, no digo de acusar, sino amonestarnos es esa forma de ayudarnos, de decir, mire, arregle eso, le aplico los medios a través de la iglesia, a través de la familia, a través del amigo, de la amiga que nos quiere ayudar. Entonces, esa vida interior es fundamental ponerle cuidado. En este aspecto es donde tiene su campo la iglesia, a través del ejercicio de los sacramentos. Y doy un ejemplo, entre ellos la penitencia o confesión que llamamos. Tiene un aspecto bien importante y es el aspecto psicológico. Cuando habla el penitente, la persona, cuando expresa lo que realmente quiere exteriorizar, porque quiere descansar. Esto es muy importante. Tiene el aspecto psicológico de desahogo. Segundo, el saber que alguien lo escucha y con paciencia le trae seguridad, pues quizá antes se había sentido solo o sola. 3, puede traerle deseos de lamentarse, incluso de gritar y probablemente de llorar. Estoy hablando de experiencia. Casi 40 años de vida sacerdotal, de servicio sacerdotal. Y mi respuesta es, tranquilo, tranquila, llore lo que quiera, no me incomoda, aquí estoy acompañándote. Siéntase acompañado, llore todo lo que quiera. Mire ese desahogo tan importante. Y después, casi de inmediato, ver esa persona sonreír. Usted psicólogo, usted médico, usted que como nosotros ayudamos y escuchamos a la gente, qué satisfacción tan grande sentimos al ver sonreír a esa persona después de haberlo visto llegar taciturno, triste y hasta empedernido. Hay que darle gracias a Dios por todo esto. Miren las dimensiones, estoy hablando del sacramento de la penitencia o confesión. Podría ser también dirección espiritual. Y el aspecto sacramental. Qué alegría se siente cuando uno es perdonado a través de la santa absolución. Es como si le quitaran un peso terrible
de nuestras espaldas. Se vuelve a sonreír. Así como uno se siente perdonado por Dios y tan alegre, asimismo uno descubre que los demás, al ser perdonados por nosotros, van a sentir esa o mayor alegría, ese o mayor regocijo. De tal manera que en esa vida espiritual de la cual estamos hablando y el aporte de la iglesia en ese tesoro que el buen Dios ha entregado a su iglesia y que nosotros los sacerdotes debemos entender supremamente bien y practicar. Un tercer punto de esta vida espiritual es la oración. Es el diálogo con Dios, condiciones para una buena oración, fe, esperanza, confianza y perseverancia. Una verdadera oración debe tener esas características: fe, confianza, perseverancia. La oración me ayuda mucho al desahogo. ¿Por qué? Porque me encuentro con mi amigo Jesús. Porque le expreso con confianza todo lo que me pasa. Porque me encuentro escuchado. Y también me da la oportunidad de escuchar. El silencio profundo, contemplativo en esos momentos es fundamental para saber escuchar y traducir el lenguaje de Dios. Y la perseverancia. Uno cree que al pedirle al Señor una sola vez por su necesidad, ya tiene que ser escuchado. En la palabra de Dios, Él nos dice que debemos pedirle muchas veces lo mismo hasta que lo cansemos. Así es la expresión, porque Él lo sabe todo, pero espera nuestra confianza y espera que le contemos desde nuestro corazón lo que nos sucede. Y esto es descanso, y esto es paz. En todo esto nos ayuda para la salud mental, porque llega una paz, llega una tranquilidad, llega una seguridad. Antes nos habíamos sentido solos, pero ahora ya tenemos amigos, quien nos escuche y sobre todo quien nos ayude. Así, el otro punto es la dirección espiritual. He aprendido bastante en la experiencia de ser director espiritual del seminario. Esa manera de escuchar, esa manera de ser paciente, esa manera de ser humano, de saber que los demás
también se pueden equivocar, que tienen derecho como nosotros a equivocarnos, pero que tenemos el deber de buscar solucionar los problemas. En eso no acusamos a nadie, porque yo, sacerdote, cuando oigo las debilidades ajenas, recuerdo las mías. Y allí la ayuda de unos para con otros. Por eso el director espiritual es una ayuda a guiar. Me va guiando por el sendero de la vida. Voy descubriendo los valores. Descubro poco a poco mis defectos. Me guía para corregir mis falencias. En el camino se arreglan las cargas. Y es la forma, la manera de animar a los demás. Ánimo. Vamos para adelante. Vamos a corregirnos. Tenemos derecho a equivocarnos, pero el deber de salir adelante. Tengo aquí un cuarto punto que lo he titulado El demonio y sus diabluras. Si ya hablamos de la dimensión espiritual, la oración y todo esto, ¿cómo nos sirve para afrontar los ataques del adversario y poder ayudar mucho para esa salud mental de las personas? Tengo la oportunidad de cada semana saco mediodía para atender el público. No solamente para los que están poseídos, no solamente para los que están demasiado atormentados, sino para escuchar. Llegan parejas, llegan familias enteras a consultar, algunos a confesarse. Y la experiencia de estando ayudando a una persona, saltar ahí el maligno, habiendo esa persona llegado de una forma normal. Todas esas experiencias son importantes. ¿Qué hace el sacerdote? ¿Cómo descubre qué es el maligno? ¿Cómo descubre que sean dimensiones psicológicas? ¿Cómo descubre que sean dimensiones somáticas? A través del don de discernimiento. Tengo un primer punto aquí. ¿Existe el demonio? ¿Y por qué me hago esta pregunta? Porque la más importante de las argucias, quiero decir habilidades que tiene el maligno, es querer hacer ver que él no existe. Óigalo bien, es la más grande de las argucias del maligno, muy bien estudiado por la Iglesia y por grupos de exorcistas
responsables de todo esto. Su mayor táctica o argucia consiste en negarse a sí mismo. Es su mejor presupuesto. Es hacer pensar que él no existe. Por eso que no existe y se ven las diabluras, es el interrogante. El Papa San Juan Pablo VI, hablando a nivel pues de lo eclesial, nos dice: el demonio es un ser espiritual y perverso. Quien niegue su existencia se aparta de la doctrina contenida en la Sagrada Escritura y enseñada por la Iglesia. El demonio fue creado por Dios como un ser bueno y ahora que está alejado de Dios, no es un ser autónomo. Sabemos el proceso de los ángeles, ¿no? Todos los ángeles creados a la maravilla de Dios, mano derecha de Dios, allá en esa corte celestial. Y Lucifer, Luzbel, Luz Bella traduce, con unas cualidades asombrosas, según el amor de Dios. Y él se enorgullece de esto, el orgullo, la soberbia, se la gana y llega el momento en que no solamente quiere ser igual a Dios, sino considerarse más que Dios. Y sigue sus propósitos, sigue adelante en ese propósito. Entonces el Papa Pablo VI nos presenta sabiamente en esta dimensión. El demonio fue creado por Dios como un ser bueno y ahora que está alejado de Dios, no es un ser autónomo. No puede afirmarse que el demonio es únicamente la personificación del mal. Es un ser concreto. Está demostrando la existencia del demonio. ¿Qué dice la Sagrada Escritura? Tiene muchísimos pasajes para descubrirlo, para desenmascararlo. La primera vez que se habla del diablo como un ser personal es en el libro de Job. Sabemos cómo el demonio reta a Dios diciéndole que Diosito como confía en Job, absolutamente confía, lo quiere mucho. Pero el demonio le dice: si me permite tentar a Job, le voy a hacer ver a usted, Dios, que él va a renegar de usted. Y no es la persona que usted está creyendo, calificándola tan excelentemente. Y ese es el reto. Ahí lo vemos en Job, capítulo 1, versículos 6 al 13. Es hermoso leer esto para que al final ver que Job nunca reniega de Dios y que el demonio le quita todo, lo material, incluso la familia, pero Dios le pidió a Satanás: mire, puede probarlo por las dimensiones de dinero, posesiones
sociales, dimensiones materiales, pero por favor no me le haga daño a él de forma personal. Entonces descubrimos que en la Sagrada Escritura, en esa cita nomás, la existencia del demonio. En el Nuevo Testamento, Mateo capítulo 4, versículo 1 al 11. Las tentaciones de Jesús, que todos seguramente lo sabemos, y que pues qué bonito volverlo a leer. Y vemos cómo el poder de las Sagradas Escrituras, cómo el demonio le lanza la tentación a Jesús y Jesús lo rechaza con una cita bíblica. Ejemplo, mire, usted tiene hambre, le dice a Jesús, ¿dónde están sus poderes? Haga que esta piedra grande se multiplique y se convierta en pan y artes, llenes. ¿Por qué está aguantando hambre? Y Jesús le responde, la Escritura dice, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y así en cada tentación. Bien, ahí otra prueba fehaciente de la existencia del demonio. Descubrimos entonces su existencia y sabemos que la lucha que el diablo desató contra Cristo la tiene desatada contra los seguidores de Cristo, es decir, contra los cristianos, todos los que seguimos a Cristo. Es el que sigue a Cristo, el Señor, y se identifica con él. De allí, en 1 Pedro, capítulo, primera carta de San Pedro, capítulo 5, versículo 8, sed sobrios y vigilad, que vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda rondando y busca a quien devorar, resistirle firme en la fe. Todo esto enferma, queridos hermanos y hermanas. ¿Cómo ayudar para que nuestra gente linda logre superar todo esto, logre estar en paz, logre una mente sana, logre una salud plena? ¿Cómo ayudar a eso? Entonces vemos ¿qué le encanta al demonio? Le encanta la oscuridad espiritual. ¿Cuándo se oscurece un ser humano, un ser cristiano? Cuando no permitimos que el primer lugar de nuestra vida sea para Dios en nuestro corazón. Entonces ese lugar lo toma el adversario. Es decir, como hay un espacio solo ahí y lo que me gusta estar a oscuras porque no está la luz divina allí, entonces él aprovecha. Y ese descuido es lo que hace que se dé una posesión diabólica y por lo tanto haya necesidad del exorcismo. Exorcismo significa
o quiere decir fuera, sacar, echar fuera. ¿A quién? A algo o a alguien que está en el lugar equivocado, ¿no es cierto? Ese es el papel de un exorcista. Debemos, por tanto, estar en oración, recibir los sacramentos, la Santa Misa, y qué bello que podamos comulgar. Estemos en la disposición espiritual para comulgar. La Sagrada Eucaristía es recibir a Cristo en su cuerpo, sangre, alma y divinidad. Es decir, comer su cuerpo, beber su sangre. Es llenarnos de Dios. El Santo Rosario en el hogar cada día. La Santísima Virgen María es la más grande intercesora ante Dios por nosotros, por la humanidad. El Santo Rosario tiene un poder tan grande porque sus partes son sacadas, extraídas, tomadas de la Sagrada Escritura. ¿Qué es lo más importante del Santo Rosario? La contemplación de los misterios de la vida de Jesús, que la encontramos en las Santas Escrituras, Nuevo Testamento. Rosario traduce o significa conjunto de rosas. Mejor dicho, es un florero espiritual, netamente espiritual. Por eso el demonio, el adversario, no quiere a la Santísima Virgen, ni que se la nombremos. Tengo la experiencia como exorcista de más de 20 años de exorcista y el agradecimiento a los señores obispos, hoy a Monseñor Miguel Fernando González Mariño, nuestro obispo, que con tanta confianza me pidió este servicio. Y muchas veces realiza uno el exorcismo y terminado, hay demonios que hacen ver que de pronto todavía quedan resquicios. Y son de eso, decía mi abuelito, hablo como campesino que soy, mi abuelito tan lindo decía, es un demonio rejudo, caprichoso. ¿Cómo se puede el exorcismo repetir las veces que sea necesario? Y cuando termino el exorcismo y noto eso en el don de discernimiento, entonces entono con los que haya el Santo Rosario. Y he constatado que viene prácticamente la plena liberación y el descanso de esa persona. Entonces recomendamos mucho y tenemos que recomendar, estimados psicólogos y los que nos escuchan, en esta dimensión. Está constatada. Y hijos e hijas, el Santo Rosario en el hogar cada día. Las visitas al Santísimo Sacramento. Estoy hablando de actos espirituales y actos de piedad
que muchas veces, excúseme, oye uno decir, eso es para los rezanderos. Pero resulta que esto realmente es para todo fiel cristiano. Ahí nos fortalecemos, ahí vamos para adelante. Tengo otro puntico referido a este punto, ya voy a dar el final pues de lo que he podido preparar sencilla y humildemente, sobre todo con base a la experiencia sacerdotal y cristiana y sacerdotal. Signos del espíritu maligno en la persona. Esto lo pregunta mucho la gente y a ustedes también. Hay psicólogos como ustedes, y los felicito, que tienen esa visión, esa óptica de la persona integral, y que hay que buscar los medios, los que sean, para poder ayudar a la persona como nos toca. Hay personas que me llegan y me dicen, estuve donde el psicólogo o psicólogo y me pidió que si era posible viniera donde un exorcista, sacerdote, exorcista. Muy bien. También hay médicos. Cuando la persona sufriendo 10.000 exámenes, no encuentran nada. Yo llegué en la experiencia de exorcista y experiencia de párroco en un pueblo para ayudar al máximo, tanto el pueblo como los que llegaban de los departamentos de la nación, con un médico muy creyente. Hicimos una alianza, un pacto, tomándonos un tinto por ahí por la calle, dijimos, bueno, ¿cómo hacemos para ayudar mucho mejor a la gente? Él me contó sus experiencias y yo las mías. Y llegamos a la conclusión que deberíamos ayudarnos, unirnos para ayudar mejor a la gente. E hicimos alianza, pacto. Entonces, al llegar un paciente donde el padre, el caso mío, y ver que habían dimensiones somáticas enfermas, descubierto con claridad, entonces una notica sencillita, vaya donde está el médico. Y el médico hacía exactamente lo mismo. Veía que esto era dimensión espiritual, ética o moral, bueno, vería. Entonces, lo mismo y su firmita, y nos pautamos a ayudar a los más pobres que se veía que yo le podía enviar. Fue un éxito. Los invito a eso también. Eso es bien importante con el sacerdote del pueblo, también con los médicos. Bueno, ¿qué podríamos hacer unidos para la salud mental, la ayuda? Se cortó el sonido. Se cortó la imagen. Sí. Se les cayó. Se les Sí, cayó, sí. pero ya saben Sí. por qué
cuando se trabaja estos temas siempre pasan cosas así. Estamos los signos, son San Miguel Arcángel. Entonces, Por ahí está el otro escuchando lo que no quiere que sepamos. Ahí que está. vamos a orar para que el Padre Hay un dicho que dicen los padres en Guayamón que son exorcistas, dice gracia probada, gracia confirmada. Gracias, así es, está más que confirmado que Buenas noches. Estamos recibiendo esa gracia, por eso Olguita. estamos así. Olguita, ya me imagino que Yo venía con toda porque estaba haciendo un rosario por la Ajá. restauración matrimonial con un pródigo que regresa a casa. Entonces Ay. no me lo quería perder de estar con él, porque pues esa es una gracia que viene de Dios que se ha batallado espiritualmente mucho. Sí. Qué dicha que pudiste estar. Mm. Claro, esperemos un poquitito a ver si se puede. No, eso se conectar. conectan. Mira, usted no se imagina, para hacer el rosario les decía oren mucho por eso, por los equipos. Yo para poder iniciar, yo había probado con él y enseguida se cayó todo. Me tocó reiniciar, hacer, bueno, eso en fin. Es así, con lo de los equipos cuando se estaba hablando estos temas. Se Es ocurre fuerte. algo. Snyder está conectado, no lo veo. Snyder está conectado. Hola Luz Dari, ¿cómo vas? Snyder, Hola. ¿cómo te ha No ido? lo veo Tampoco pero veo. bueno, pues sí, mientras se soluciona eso, sí quisiera comentarles la experiencia que yo he tenido con relación a ese tipo de situaciones y afortunadamente y gracias a Dios el Padre Aquiles ha estado muy presente en esos casos y lo que él manifestaba, ¿no? Muchas veces llegan casos donde uno realmente tiene que definir inicialmente si es un tema psicológico o es un tema espiritual. Y sí, lo que decía el padre Aquiles, yo tuve la oportunidad de enviarle una familia para que entrara en consulta con él y él pudo darse cuenta de que realmente sí era un tema espiritual, ¿no? Entonces muchas veces nosotros en nuestro querer hacer bien el trabajo y en querer ayudar a las personas, tenemos que ser muy cuidadosos con ese tipo de situaciones porque pues lo que yo decía y lo conversaba incluso con Monseñor es que nosotros tenemos ciertas capacidades para ayudar a mucha gente, pero que esa capacidad no nos lleve a meternos en terrenos que no nos corresponden, que siempre hay una persona que está capacitada y está especializada para manejar ese tipo de conceptos y sobre todo cuando se trata del área espiritual, cuando encontramos situaciones que se salen dentro de lo normal y de lo cotidiano. Entonces, dentro de mi propia experiencia, ha sido muy favorable tener esa oportunidad de tener al Padre Aquiles ahí dándonos ese apoyo que tanto necesitamos muchos de nosotros en todas las áreas, ¿no? Ya por ahí se conectó el Padre Orlando. Ya se conectó el Padre, qué maravilla. Ay, qué bueno. Ya lo está llamando. Y es que últimamente ha estado molestando mucho el tema del internet del operador, claro. Entonces, obviamente sí. Todos los operadores han estado hoy muy desajustados, o sea, se ha estado cayendo durante todo el día. También por el sol, o sea, es que está haciendo mucho sol. Es que el sol derrite bien, todo. El sol derrite todo, no, esas llamaradas de sol dañan los equipos. Eso tiene una connotación. Ah, ya entró el Padre aquí. ¿Por qué razón se me fueron? ¿Ah? No, ninguno se fue. Padre, ninguno se fue. Aquí estamos todos pegados. Ya para terminar, hijas. Sí. ¿Preguntas? Pues estamos hablando. Levanten las manos los que van a preguntar, porque yo sé que todos van a preguntar. Los signos para identificar. Los signos, algo así que así queda. Los signos. Levanten la mano y lo vamos haciendo en orden, por favor. Bueno, que se va levantando la manito. Tendencia a la falsedad. Espíritu de autosuficiencia. Falta de docilidad. Ausencia de paz interior. Rechaza la oración.
rechaza todo aquello que se refiere a Dios. Estamos hablando de rechazo. Se opone para entrar al templo o capilla. Rechaza la presencia de Jesús en la Sagrada Eucaristía. Pero recordemos que busca la Eucaristía el satánico para llevar a Jesús y poder darle burla y pisotearlo en las misas negras. Ahí se lo busca. Bien, rechaza la palabra de Dios. Al escuchar lecturas o algo de la Sagrada Escritura, se tapa los oídos. No le permite hacer oraciones ni nombrar a Jesús. Decir el nombre de Jesús, cero. Entonces lo enmudece. Eso se da en el exorcismo. ¿Cuándo nos damos cuenta que hubo liberación? Cuando se le hace repetir Jesús, cuando se hace repetir algo divino, algo sagrado, y ya puede hacerlo. Dios les bendiga. Entonces, cuando se descubre en el don de discernimiento que realmente están poseídos del demonio, allí es donde se practica el exorcismo. Ya para hablar del exorcismo y esto, pues esto un tiempo más y el tiempo se nos está acabando. De todas maneras, ha sido como un vuelo de pájaro el proceso, ¿no es cierto? Hijos, hijas, de todo esto para ayuda en nuestra gente y ayudar a la salud mental en todo eso. Bien, si hay alguna pregunta, pues la resolvemos en este segundo tiempo. Tenemos manitas levantadas. Yo sé que hay varias personas que quieren preguntar. Buenas noches, padre. Aquí estamos muy contentos de tenerlos aquí con el grupo de la Red de Psicólogos Católicos en Colombia. Hoy entró un grupo importante. Espero, como decía por ahí un compañero, que no sea solamente porque iba a estar el padre exorcista y todo el mundo se emocione por estos temas. Pero sí es importante que tengamos en cuenta que como psicólogos católicos que somos, debemos trabajar el combate espiritual. Yo tenía algunas preguntas, padre, pero usted ya las respondió casi todas. Ay, ¿Sí? Bendito sea Dios. Alabamos. Usted ya las respondió casi todas. Así es el Espíritu Santo. Va adelante. Va adelante, sí, señor, totalmente adelantado. Y pues la invitación es a que utilicemos los elementos de la gracia y Padre, si nos puede dar algunos otros elementos que podamos utilizar en nuestros procesos psicológicos. Es decir, generalmente yo recomiendo que como psicólogos católicos también invitemos a las personas a asistir, obviamente, al Santísimo, a la Eucaristía, a realizar retiros espirituales, ¿sí? Retiros de corte católico, pertenecer a grupos pastorales y misioneros, hacer retiros como Emaús, como Lazos de Amor Mariano, o sea, hacer retiros que obviamente van a movilizar y van a ayudar a las personas a la conversión. Eso hace parte también del proceso psicológico que nosotros manejemos para que la persona se movilice a nivel cognitivo de las situaciones de vida que está llevando. No sé si hay algunos elementos de la gracia como el padre no los podría mencionar, como el agua bendita, como la sal exorcizada, algunos elementos que nosotros también para nosotros mismos como psicólogos pudiéramos utilizar. Yo he tenido la experiencia de sentir, como usted lo mencionaba, en discernimiento, que hay algunas personas consultantes que tienen algo espiritual raro, ¿sí? No es solamente el trastorno que puedan estar teniendo y manifestando, sino que también hay algunas cosas espirituales. Hace poco me pasó con un señor
que tuve consulta, y él empieza a contarme un poco de su historia, y de un momento a otro, ¡pum!, me la lanza y me dice, yo mandé a asesinar a una persona. Y yo decía, yo sentía algo con él desde el comienzo, ¿sí? Desde el comienzo. Cuando él me cuenta esto, me sentía un poco compleja en trabajar con él con este tema. Gracias a Dios no volvió. Le puse un reto porque le dije como que tomara la decisión entre un psicoterapeuta que iba o otro psicoterapeuta que, o sea, que yo trabajara con él, que trabaja con él, pero yo le pedía también al Espíritu Santo, ay Señor, que no sea conmigo, ¿sí? Que no sea conmigo. No quería enfrentarme a esa situación porque yo tengo mi consultorio en mi casa, y no quisiera abrir ese tipo de puertas en mi hogar, ¿sí? Gracias a Dios, digo, no volvió. Sé que la persona necesitaba ayuda. Espero que la haya encontrado, y sé que como cristiana también quisiera haberle brindado la ayuda, pero también quería protegerlo. Entonces, mi pregunta va referida a eso, padre. ¿Cómo nosotros los psicólogos católicos podemos cubrirnos con combate espiritual, con algunos elementos de la gracia que usted ya mencionó, muchos, para protegernos de situaciones que también tienen un corte espiritual no bueno, ¿no? O sea, un corte espiritual que va hacia lo malo. ¿Me hago entender? Sí, 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 señora. Muy bien. Utilicemos las armas espirituales que están a nuestro alcance. Bien lo dijo su merced ahora. Ya se nombraron algunas. Tenemos el Santo Rosario, muy bien por el agua bendita. Es un sacramental, pero la gente sabe diferenciar entre agua cogida ahí de la llave y el agua bendita. Y es raro que la gente en las misas, terminadas las santas misas, van con los botellones con todo, para la bendición del agua. ¿Por qué? Porque lleva consigo una gracia sacramental. Yo tengo una experiencia del agua bendita, tengo varias. Cuento dos, rapidito. Me llevaron una señora joven, bien poseída, pero totalmente. Yo creo que era legión, tenía una legión. Legiones que son muchísimas, ¿no es cierto? Y está constatado en algunas citas bíblicas. Y al utilizar el agua bendita, ya ella liberada, al otro día la volvieron a traer, pues ya liberada, y esas gotas de agua donde le cayeron quedó marcada. Quedó marcada, cada gota de agua marcada. Era unas marcas blancas en su piel. Claro, yo también pues quedé abismado, pero era una lección para mí también que me daba el buen Dios y supiera qué valor tenía. Y otra, el otro caso de agua bendita es que en una parroquia, 10 de la mañana los domingos en la Santa Misa, bendecía agua abundante y de ella sacaba para asperjar a la gente que había ido a misa, y la gente después llevaba en sus recipientes para la casa. Un domingo salí a unas exequias a una vereda de la parroquia donde no había un árbol, no había nada, solo el cementerio, allá en el cementerio. Y había un sol terrible. La verdad es que había una mesita y ya, y empecé la Santa Misa. Yo me insolé
Llegué a la parroquia a hacer la misa de 7 de la noche, celebré y caí en la sala y en el sofá, me recosté, no me aguanté más después de la misa. El sacristán joven y unos jóvenes acólitos, cuando me vieron así, salieron corriendo. Yo estaba ya en la sala ahí de la casa cural. Y al instante volvieron con un vaso con agua. Y me pidieron un pañuelo y yo saquen que ahí hay pañuelos limpios. Cogieron y me colocaron una venda. Y no la demoraron mucho, sino que nuevamente en esa agua que yo no sabía de dónde la habían sacado. Y bueno, no demoró 10 minutos en yo quedar sin ese terrible dolor de cabeza y sin ese malestar. La verdad es que me senté. Y yo de una vez pregunté, dígame, ¿qué pasta utilizaron ustedes? Le echaron a esa agua. Soltaron la carcajada. Ni adolescentes y jóvenes del grupo juvenil. Entonces, hijos, no, padre. La respuesta fue, padre, que voy a hablar en el lenguaje de ellos. Fue un pucho de agua que quedó, un pucho de agua que quedó esa que usted bendijo ayer, bendijo ahí en la misa de 10. Y un pucho de agua y de ahí cogimos y es la venda que le hemos colocado. Muy bien. Entonces la pueden utilizar ustedes, el agua bendita, asperjarla. Pueden asperjar las personas, asperjar su casa, su habitación, su sala de recibo, etc. Utilizar. Sí, eso es. Que sale exorcizada, que todo eso, pues también, si ahí sale exorcizada, pueden revolverla con el agua y pueden ayudar a una persona. Muy bien. Gracias, Padre. Bueno, gozando de la bondad del Padre. Luz Elena tiene la manito levantada. Sí, Padre Orlando. Sí, Bueno, buenas noches. Está bien. la pregunta de Luz Elena. Luz Elena. Sí, buenas noches. Yo tengo una inquietud muy grande y es porque yo trabajé con el exorcista Rubén Darío Correa Madrigal por 12 años y no sé cómo, de él aprendí mucho, pero no sé cómo llegar a unos sacerdotes, incluso al mismo obispo que no cree en el demonio y le prohíbe a nuestros exorcistas que hagan su trabajo. Entonces nosotros como laicos comprometidos, ¿cómo hacer para explicarles a estos sacerdotes? Bueno, en la escritura lo dice, ¿por qué no creen? Que el demonio existe, ataca y que llegan y que los sacerdotes, los exorcistas, nos están haciendo un bien. ¿Por qué no los callan? ¿Por qué no los ahuyentan? ¿Por qué? ¿Cómo puedo hacer yo o nosotras para ayudar y apoyar y que nuestros sacerdotes y nuestro obispo pueda entender que sí existe el demonio? Qué inquietud tan hermosa, muy bien. Precisamente esa es la causa por la cual mis cortas y pobres palabras arrancaron por ahí. Y vemos que la cartilla lleva esa línea muy bien. Entonces es clara la existencia del demonio. Y la muestra es que el que lo niegue y eso, pues entonces ¿en qué va a quedar? Por eso llegué a titular, ¿no es cierto? El demonio y sus diabluras. Entonces, primero, el señor obispo de cada diócesis es el primer responsable de estas dimensiones, sobre todo del exorcismo. Él es el responsable. Si el señor obispo, según su criterio, él sabrá por qué lo hace, entonces
no nombra de su clero ningún sacerdote como exorcista para que le ayude. Entonces, todos los casos deben llevarse al señor obispo porque él es el responsable. Ni decir que el primer responsable, no, es el responsable en la diócesis. Hoy, no sé si mitad más uno o mayoría de señores obispos muy queridos que descubren todo esto y la necesidad de ayudar a nuestra linda gente y entonces han nombrado uno, dos o los que él le parezcan, ¿cierto? Según la necesidad. Orar, de pronto, el señor obispo no es que no crea, perdóneme, no crea en la existencia del demonio, sino que de pronto, pues, ha visto, excúseme, algunos exageraciones o abusos, entre comillas, de algunos que practican el exorcismo, y entonces por esa causa ellos ven que eso no está bien y por lo tanto por eso no nombran a ninguno de sus sacerdotes. Orar, nos queda la oración en caso de que si eso se está dando, que no creen de existencia del demonio, entonces orar por ellos más y más para que comprendan no solo la verdad, de esa existencia. Bueno, muchas gracias a todos. Más bien le pedimos el favor al Padre de terminar. Nos acompaña una media horita. Ay, hay otros en filita en preguntas. Dos preguntitas más y ya. Muy tarde. Una preguntita más, Olguita, y ya. Padre, primero su bendición, un abrazo muy especial. Mira, Dos nomás. Para nosotros como psicólogos es muy importante contar como con esa, llamémosla, red de apoyo espiritual que son ustedes. Y la pregunta la voy a resumir en algo. ¿Cómo lo podemos contactar o por lo menos referir las personas que precisamente con las que trabajamos e identificamos que necesitan esa ayuda? Yo aquí en Bogotá hay varios sacerdotes, pero me parece muy importante, sobre todo su apertura hacia esa alianza terapéutica y espiritual que es necesaria. Yo trabajo con matrimonios. Bueno, para contactarme, llega de muchos departamentos, incluso del extranjero. Hay casos del extranjero que llegan. Bendito sea Dios. Para contactarme personal, entonces, o una cita, dice la gente, no más. Si no le contesto inmediatamente, no se azare, no se preocupe, yo no borro esas peticiones y cuando veo el espacio de tiempo, entonces le escribo día, hora y lugar. El lugar es el Seminario Mayor La Providencia del Espinal Tolima, pero yo le escribo ahí, ¿cierto? Día, hora, lugar, seminario de la consulta. Entonces allá le llega a la persona y está ya citada. Algunos que no pudieron llegar y eso, bueno, pero llegan otros y se les atiende. Con mucho gusto. ¿Y el contacto cuál es? Tranquila, Olguita, que pronto lo vas a ver. Bueno. Y la última preguntita de Yolanda y dejamos al padre. Número telefónico es 310 sí. 374 374 80 87. Sí, es que no le escuché el final. ¿87 qué?
Sí, lo repito, 310-374-8077. Perfecto, Padre. Muchísimas gracias y su Padre, bendición. muchas gracias. Leonel Grimaldi estaba por ahí con la mano levantada. Ah, yo Leonel. también, Padre. Hola, padre, ¿qué tal? No, yo pues previendo, ¿qué tal, padre? Me encanta volverlo a ver, hombre, aunque usted no me esté viendo. Allá rezamos las laudes juntos. Ole, Sí, sí, sí. Pues, Bien, bien imagínese, bendito. allá rezamos en el seminario, ¿no? Sí, 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 allá en el seminario, Tiene cantando la los palabra, himnos. Sí, No, sí, gracias. estaba colocando en el chat que en este tema existen los peligros extremos. Uno, ya usted lo mencionaba, padre, que era como la estrategia del maligno, no verlo y terminar suponiendo que la situación es por otro lado. Pero el otro peligro es terminar viendo al maligno en todas partes. Entonces, le duele la cabeza a la persona. No, eso es una posesión lo que tiene. Entonces terminamos, ahí sí el tema del pecado contra el Espíritu Santo que aparece, no recuerdo en qué parte del Evangelio, que es achacarle, pues en este caso, al maligno como toda la obra, entonces desaparece. No sé si me hago entender el comentario. Sí, sí, tranquilo, está bien. Eso era lo que iba a comentar nomás, padre. Eso es cierto. Mire que eso ya entraría en el campo psicológico, ¿verdad? Es psicológico. Y todo aplicárselo, achacárselo, como bien le decía Leonel, al maligno, al demonio. Lo que pasa es que, por ejemplo, personas que hayan tenido posesión, quedan repercusiones, de hecho, ¿no? Sobre todo repercusiones psicológicas, ¿no es cierto? Repercusiones psicológicas. Y si está demasiado atormentado, ha estado demasiado atormentado, estar atormentado no quiere decir que está poseído, atención, es diferente. A todos nos atormenta el maligno, a algunos demasiado atormentados, que si hay cierto descuido, puede llegar fácilmente a la posesión, por dejarse oscurecer, y creo que di algunas pautas muy ligeras, ¿no? Y tiene razón. Para eso también, Leonel, está el don de discernimiento, ¿no? Entonces, cuando envío al psicólogo, yo envío al psicólogo, claro. Al psicólogo, al psiquiatra, maravilloso, o al médico, claro que sí. ¿Qué tal unirnos, hijitos? Sería mucho más el éxito. Gracias, Leonel. Cadena. No sé quién, la última. Padre, yo sí tengo una pregunta, Padre. Bueno, Padre, muchísimas gracias por toda Tiene la palabra. su forma. Gracias, Padre. Muchas gracias por toda su formación. Padre, de verdad que lo que usted hablaba de los sacramentales es bueno tenerlo. Tuve la experiencia, yo también tengo el consultorio en mi casa y tuve la experiencia de una niña que estaba en posesión. Yo también, igual que Carmencita, decía, Dios mío, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Por qué no logro hacer cuadre terapéutico? ¿Por qué no logro? Ya llevaba 40 minutos, nada. Una de las recomendaciones que yo les hago a los pacientes en la primera sesión es ir a confesarse y pues empezamos a hacer oración de sanación de heridas. Cuando dije la palabra oración, la niña aquí pues tuvo una manifestación. Sí, entonces yo lo que hice fue levantarme, coger agua bendita, sal exorcizada, dije, yo no hablo sino con él, le mencioné el nombre del paciente, no hablo con nadie más, y mire que la abracé
y fue algo sorprendente porque pudimos terminar. Yo pensaba que ella no iba a volver, pero afortunadamente, gracias a Dios, volvió. La mandé a donde un exorcista amigo aquí en Bucaramanga y pudimos continuar el proceso. Pero yo sí tengo otra situación bastante crítica. Llevo 2 años trabajando en con una paciente en Alemania y ella ha estado en varios exorcistas, en varias ciudades, pero padre, yo no logro comprender. O sea, hay 3 manifestaciones. Una es posesión, otra infestación, otra, bueno, otras son algo así dice. Perturbación. Obsesión. ¿Usted cuál es? La Usted podría, obsesión. padre, yo sé que, bueno, la obsesión, sí. Aclararnos cuál es la diferencia de cada una de ellas, así como cortico. Yo sé que estamos algo del tiempo, pero sé que eso es importante porque después, porque nosotros también podemos tender a confundirnos. Es más, sé que algunas manifestaciones no son ni siquiera, como lo dice Leonel, por estas causas, sino que son dolor psicológico y por eso el paciente tiende a gritar ese dolor cuando uno empieza a hacer oración de sanación. Entonces, bueno, no sé, padre. Y tenemos el tiempo. Obsesión, vejación, expectación. Bueno, si al hacerle alguna oración o esto, hay esa reacción, está significando que bien peligroso que haya una cierta posesión. Que pasa que el maligno es muy hábil. Incluso hay veces, algunas veces, le dice al poseído, le dice, no, pues va para donde el exorcista, eso yo me escondo y hago que yo no me dejo sentir y eso nos volvemos rapidito. Eso la experiencia me ha dado. Que él le dice a la persona, eso vamos a salir temprano, rápido, porque yo me escondo, yo no me dejo sentir, y entonces eso la despacha rapidito el padrecito. El demonio también se esconde, claro, es muy hábil. Y imagínense, tuve una experiencia, eso hace unas 3 semanas, yo creo, hace poco. Vino una señora de otra ciudad, pero hacerme la consulta de un hijo y una muchacha familiar, y para ver qué había que hacer y eso. Pero pues yo notaba a la señora que ha venido a consultar que en ella había algo, y ella no fue a consultar por los otros. Y cuando seguía hablando con ella entonces le dije, bueno, señora, le voy a hacer de todo, que usted no se vaya sin nada, yo le voy a hacer una oración a usted también, y entonces me escribe por WhatsApp y yo le digo día y hora en que me puede traer a esos familiares. Y resulta que la señora reaccionó, pero durísimo. La poseída era la señora, la que estaba consultando. Eso me sucedió. Por el don de discernimiento, ahí había algo, pero ella vino a consultar por los otros. Nunca creyó que en ella había algo. Es parecido a eso. De ahí la necesidad de la oración. También los sacramentales sirven sobremanera, pero lo que más sirve, y bien lo anunciaban ustedes, la confesión. Si el demonio está allí en la absolución, salta porque salta. Entonces, está tan camuflado que no aguantó más y tuvo que explotar, salir, y entonces ahí está clara la situación. Muy bien por esa pregunta. Seguir trabajando el caso. Bueno, hijos, muchas gracias. Gracias por la tolerancia. Yo venía yo estaba al comienzo muy asustado. Pero ustedes
tan formales, eso me hicieron entrar en todo y tranquilizarme. Bueno, la foto, Voy a darle la- abran las cámaras para la foto que nos cogió la noche. Va a dar la bendición. Y la bendición. Abran las cámaras. A ver. Abran la cámara para la foto, sí. A la foto y la bendición del Padre antes de que se nos vaya porque estamos cansaditos ya y los tenemos cansaditos. Foto. Yo aquí ya estoy sonriendo. Tranquila que la bendición Estamos llega felices sin foto. con ustedes, felices, los turistas. Recen por nosotros y nosotros todos los días rezamos por ustedes. Que les vaya bien. Gracias, Padre, igualmente. Dios lo Gracias, su bendición. Padre, Saludos Padre, especiales. del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias. Dios les bendiga y les guarde. Muestre su rostro y tenga misericordia de ustedes. Vuelve el Señor su rostro hacia ustedes, les conceda la paz, toda salud del cuerpo, del alma y del espíritu, y sobre todo el don de oración. El Señor los bendiga. En el nombre del Padre, Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Padre. Dios lo bendiga. Gracias, Padre. Muchas Chaito. gracias. Nos vemos.